Hola, soy Marta Arias y quisiera compartir con ustedes el testimonio de mi sanidad. Fui diagnosticada con síndrome de Behçet en 1998. ¿Qué es el síndrome de Behçet? Es una enfermedad que afecta el sistema inmunológico, es una enfermedad autoinmune y lo que la enfermedad hace es taponar venas y arterias para evitar que cualquier órgano del cuerpo sea irrigado. Y si los órganos no son irrigados, entonces pierden vida. En mi caso, me afectó mis ojos, impidió que mi nervio óptico de ambos ojos fuera irrigado, lo cual causó grandes lesiones en mis ojos. Pregunta: ¿cómo se llegó al diagnóstico de esta enfermedad y cuáles son sus principales manifestaciones? Empecé con unos resfriados muy fuertes y una tos recurrente, la cual no me dejaba dormir en las noches. Ni el medicamento ni las nebulizaciones me hacían el efecto necesario para poderme sentir mejor. Además, empecé a ver sombras en mis ojos porque empecé a tener inflamaciones en los ojos y eso producía esas sombras. Así que mi visión empezó a deteriorarse. Y como síntomas me empezaron a aparecer unas aftas o úlceras en la boca. Eran grandes y varias a la vez y muy dolorosas. También me aparecieron en el cuerpo unas inflamaciones, lo cual los médicos llaman eritemas nudosos, y me aparecían en cualquier parte de mi cuerpo, eran muy dolorosos, duraban más o menos 15 o 20 días, luego desaparecían y volvían a aparecer en otro lugar. Pregunta: ¿cuántos exámenes tuvieron que hacerle para descubrir esa enfermedad? Me hicieron muchos exámenes, me hicieron exámenes para descartar toxoplasmosis, sarcoidosis, me hicieron exámenes del cerebro con medios de contraste, endoscopia, exámenes de sangre casi todos los días durante 2 años. También me hicieron examen de tuberculosis y todas esas salieron negativas, pero me aparecían unos índices alterados en mis exámenes de sangre y los médicos no entendían qué era lo que me pasaba. Hasta que se me desprendió la retina del ojo izquierdo y me tuvieron que hacer una cirugía. Así que el retinólogo, escuchando mi caso, se acordó que él tuvo un paciente con los mismos síntomas míos. Así que el retinólogo fue el que llegó a la conclusión que la enfermedad que yo estaba padeciendo era similar o era la misma de su paciente anterior que había tenido. Pregunta: ¿cuál fue el tratamiento prescrito para combatir los síntomas de esta enfermedad? Una vez ellos diagnosticaron la enfermedad, decidieron ponerme con esteroide. Entonces, quienes atendían mi caso era el oftalmólogo que me había visto desde el comienzo, el retinólogo que la diagnosticó, un reumatólogo y un médico internista, porque tenían que ponerme en dosis altas de esteroides. Así que me pusieron 67 miligramos diarios, que era lo máximo que mi cuerpo podría soportar, y lo fueron bajando gradualmente porque ellos querían saber cuál iba a ser la cantidad de esteroide que mi cuerpo iba a necesitar para controlar la inflamación. Pero cuando el esteroide estaba en 7 miligramos diarios más o menos, se me disparaban las inflamaciones y nuevamente me regresaban a los 67 o a la dosis más alta que me habían dado y me empezaban a bajar gradualmente. Eso era como un ensayo, porque realmente ellos no estuvieron pendientes para controlar la medida exacta, así que duré 4 años con ese medicamento que me estaba haciendo un daño grandísimo a mi organismo. Además del esteroide me estaban dando inmunosupresores que también eran tóxicos para mi sangre, para mi organismo. Bueno, ¿y qué cosas produjo ese medicamento en mi cuerpo? Me llevó a un 2º grado de descalcificación. Además, el esteroide me daba una sensación de hambre y una ansiedad que me tenía comiendo todo el día, no me podía controlar, así que me subí más de 20 kilos por encima de mi peso normal.
también me sentía cansada, mi sangre se empezó a envenenar con los inmunosupresores, también me habían dicho que eso me podría producir esterilidad, me dieron granos abundantes en mi cara, brotes en todo el cuerpo, infecciones urinarias, distintos tipos de infecciones, un agotamiento y cansancio, estaba perdiendo mis fuerzas. Como pueden ver, la cura resultó peor que la enfermedad. Además, me dolían mis ojos mucho y tras de eso me empezó a dar un síndrome que es el síndrome de Cushing y es el que libera hormonas de cortisol, o sea, más veneno para mi organismo. Y mi visión era cada vez peor. Pregunta, ¿y ante ese cuadro tan negro, qué hiciste? Un día me arrodillé a recoger algo que se había caído al piso y ya no me pude parar. Necesité ayuda para hacerlo. Y en ese momento me di cuenta que mi vida cada vez estaba peor y no podía vivir así. Ya me costaba caminar, me sentía agotada, me dolía el cuerpo, me dolían los ojos y eso me llevó a tomar una decisión. El medicamento no me iba a sanar de la enfermedad. Lo que hacía era parar las inflamaciones y yo sabía que si seguía tomando ese medicamento, mi cuerpo no lo iba a soportar más. Así que en el lapso de un mes empecé a bajar el medicamento desde una dosis alta a una dosis baja. Decidí no volver a buscar ningún médico, aunque sabía que ponía mi vida en riesgo, en peligro. Tal vez no estaba lista para irme con el Señor, pero estaba dispuesta a que Dios hiciera un milagro en mi vida, pero también estaba dispuesta a que Él cumpliera su voluntad en mí. Al detener el medicamento, yo sabía que las inflamaciones de mis ojos se iban a disparar, pero llegó el momento en que tuve que escoger o mis ojos o mi vida. Y empecé a sentir, después de haber parado el medicamento, unas bajas de presión muy grandes y nos empezamos a preocupar con mi esposo. Así que llamamos a nuestros amigos médicos y les pedimos que nos ayudaran a ver qué me estaba pasando. Cuando les contamos lo que yo había hecho, mi amiga buscó a su profesor de la universidad que era reumatólogo y le contó y él le dijo que yo estaba teniendo problemas de insuficiencia renal. ¿Qué sucede con esto? Esto me pudo haber llevado a diálisis. Mi sangre se estaba envenenando porque el esteroide que había tomado por tanto tiempo ya mi cuerpo no lo producía. Así que empezamos con mi esposo cada día a confesar versículos de la palabra de Dios donde hablaban de sanidad y de la salud divina de Jesús sobre mí. Y empezamos a atar todo espíritu de muerte y a prohibir que la enfermedad siguiera avanzando. Tardó como 3 meses en que mi presión arterial se estabilizara y yo seguí sin tomar el medicamento, aunque seguían los síntomas, pero a los 8 meses más o menos las inflamaciones fueron grandes en mis ojos y perdí la visión, se me desprendieron la retina de ambos ojos, así que me quedé ciega. Aunque la recomendación del reumatólogo fue que volviera siquiera el esteroide, una pastilla cada día de por medio, pero yo había decidido no volver atrás. Pero Dios sabía que mi vida estaba solo en sus manos. Él era mi única opción. Pregunta, ¿qué sentiste al perder la visión? Fue demasiado difícil para mí. Por mucho tiempo había estado viendo mal y cada vez peor, pero perder la visión fue lo más terrible que me pudo suceder en el momento. En ese instante sentí que mi vida no tenía sentido. Pensé que todo se había acabado allí, que no había esperanza, que no tenía salida alguna. Fue muy complicado para mí saber manejar esas emociones. Gracias a Dios, la enfermedad no afectó ningún otro de mis órganos y Dios controló que me pusiera en peligro de muerte. Pregunta, ¿en qué momento Dios te sanó de esta enfermedad? Estaba a punto de cumplir 9 años con esa enfermedad. Vivíamos en Villahermosa, Tabasco, México, y por esos días hubo una campaña del pastor Cash Luna en Pachuca, Hidalgo, y decidimos ir a esa campaña
por mi sanidad. Dios sabe que en ese momento yo no tenía la fe suficiente para ser sanada. Estaba viviendo otra situación dura en mi vida y fe, me faltaba mucha fe, pero di un paso y dije, vamos a ir porque Dios me va a sanar. Y Dios sabía eso. Yo no tenía tal vez toda la fe suficiente, pero Él sí la tenía por mí. Así que fuimos a esa campaña con mi esposo y mi hija que estaba pequeña. Viajamos un viernes en la noche, tomamos un vuelo al DF. En DF tomamos un bus que nos llevó a Pachuca Hidalgo. En la vía cayó granizo, el carro se le quemó el motor y se inundó el carro, nos tocó pasarnos a otro bus. Llegamos esa noche como a las 8:30 de la noche a un campo para 60,000 personas lleno de gente y alcanzamos a llegar como a la mitad de ese espacio. Alguien nos puso unas sillas, nos sentamos y escuchamos la mitad de la reunión. Esa noche regresamos. Como el viaje lo planeamos a última hora, entonces no teníamos un hotel para esa noche y nos fuimos después de la reunión de esa noche de la campaña a buscar un hotel en un taxi. Fuimos por varios hoteles y el cuarto hotel al que llegamos les quedaba solo una habitación disponible, así que la tomamos y mi hija se resfrió esa noche. Llegamos a la habitación y mi esposo bajó a buscar medicamento en una farmacia que había al lado y en el ascensor, subiendo a la habitación que era como en el cuarto piso, para sorpresa suya se encontró al pastor Cash Luna y le contó que nosotros habíamos venido por esa sanidad, no lo conocíamos, él no nos conocía, así que él de muy buen corazón le dijo que quería orar por mí en ese momento. Fue a la puerta de nuestra habitación, yo salí y él oró por mí. Esa noche yo sentí algo especial, pero no hubo una manifestación física de sanidad hasta el momento. Al día siguiente llegamos a la campaña y cuando él empezó a orar por todas las enfermedades, por todas las personas, él echó fuera todo espíritu de síndromes que afectaban a las personas. Yo sentí un gemido que salió de mí tan fuerte y sentía como una mano me arrancaba internamente algo por dentro en distintos lugares de mi cuerpo y me llamó la atención eso, pero yo sentí que Dios me estaba tocando. Cuando Él terminó de orar, el Espíritu Santo me dijo, te sané del síndrome de Behçet. Y yo le dije a mi esposo que Dios me había dicho eso y él dijo, a mí también me lo dijo. Así que esa noche buscamos a uno de los asistentes de Cash Luna y le contamos lo que el Señor nos había dicho, pero al otro día teníamos que regresar a Villahermosa nuevamente. Era domingo, no nos podíamos quedar esa noche. Y el lunes a primera hora yo fui a hacerme exámenes médicos y el resultado de los exámenes me sorprendió sobremanera y me alegró mucho porque por 9 años varios índices en mi sangre habían salido alterados, pero por primera vez en 9 años salían perfectos, salían dentro del rango normal. Dios había hecho un milagro en mi cuerpo. Yo era libre de esa sentencia de muerte que había venido contra mí. Además, los síntomas de la enfermedad en mi cuerpo desaparecieron, aunque la desintoxicación de mi cuerpo fue lenta y larga, tardó algunos años, pero le doy gracias a Dios porque me dejó ver crecer a mi hija, me dejó vivir más años, me alargó la vida, tuvo misericordia de mí, me dio un hogar hermoso y todos los días le doy gracias porque sé que un día me va a dar unos ojos nuevos. Quiero decirte que yo entiendo lo que es tener una enfermedad incurable de la que no puedes salir y que sabes que corres peligro y cualquier día puedes morir. Yo conozco el dolor, la tristeza, la impotencia y es como si cayeras en un hoyo profundo del que no puedes salir y es como si nadie te pudiera sacar de allí. Pero Dios puede sacarte de allí, así como me sacó a mí. Cada día que transcurría en mi vida mientras tuve esa enfermedad era un milagro. Sabía que en cualquier momento, cualquier órgano
podría ser afectado y podría morir. Pero eso me llevó a valorar hasta las cosas más pequeñas que Dios hizo. Y quiero terminar este testimonio diciéndote que aunque la luz de mis ojos me ha faltado por varios años, Dios me ha dejado ver más allá de lo que seguramente muchas personas que ven no han visto. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha amado con amor eterno y Él está dispuesto a demostrarte ese amor a ti como me lo demostró a mí si tú lo dejas entrar en tu corazón y desarrollas una relación personal y cercana con Él.